Bienvenidos a la unidad número 3. En esta unidad vamos a centrarnos en el trabajo de los sistemas de transporte y puntualmente analizando el sistema de transporte como un sistema integral que incluye al transporte acuático, el transporte aéreo, carretero y férreo. Este sistema de transporte como elemento integrante para la elaboración y coordinación de los circuitos turísticos. Comenzamos con la definición del sistema de transporte. Vamos a entender al sistema de transporte como un conjunto de modalidades interrelacionadas. Estas modalidades se encuentran coordinadas, organizadas, con la finalidad de optimizar el funcionamiento del transporte. Estas modalidades son aquellas que comúnmente conocemos como medios de transporte, es decir, el transporte aéreo, el transporte carretero, el transporte acuático y el transporte férreo. Todas estas modalidades de transporte, cuando trabajan de manera interrelacionada, coordinada y organizada, permiten optimizar el funcionamiento del transporte a través de un sistema de transporte que va a estar integrado por diferentes elementos. Dentro de los elementos que vamos a encontrar en el sistema de transporte, encontramos la infraestructura de apoyo y el parque móvil, elementos necesarios para que se logre la interrelación entre los diferentes medios de transporte. Recordemos que el turismo forma parte de una actividad que, para que la misma se pueda desarrollar, necesita el desplazamiento de las personas fuera de su lugar de residencia habitual. Con lo cual, partiendo desde la definición de turismo, podemos entender la importancia del sistema de transporte para el desarrollo de la actividad turística. De igual manera, en diapositivas más adelante vamos a puntualizar en que el beneficio del sistema de transporte no se limita exclusivamente a la actividad turística. De hecho, colabora a la integración regional y al crecimiento y desarrollo de todas las actividades económicas de una determinada zona. Las formas en que nosotros vamos a encontrar la relación o interrelación de los medios de transporte dentro de este sistema de transporte se da de tres formas. Una de ellas es de manera intramodal, otra es la que se denomina intermodal y la denominada multimodal. Cuando hacemos referencia del sistema de transporte caracterizado de manera intramodal, hacemos referencia al medio de transporte en el cual el sistema combina dos de una misma modalidad. Es decir, intramodal es la utilización de un mismo medio de transporte combinando dos tramos. Este es el caso cuando muchas veces para realizar determinado viaje, para poder efectivizar un sistema turístico, la persona, el visitante, el turista, primeramente toma un transporte en ómnibus hasta determinado destino y luego hace transbordo y vuelve a tomar otro ómnibus para completar su recorrido. En ese caso, cuando hablamos de intramodal, es la utilización de un mismo medio de transporte combinada de dos formas o con dos tramos. De manera intermodal es aquel sistema de transporte que está caracterizado por la utilización de dos medios o de dos modalidades de transporte. Esas dos modalidades de transporte pueden estar dadas, por ejemplo, la utilización del transporte carretero combinado con el transporte férreo. Ese sería el caso de cuando un pasajero llega hasta la ciudad de Salta utilizando el servicio aéreo o bien el servicio carretero y combina para disfrutar en destino la utilización del transporte férreo, por ejemplo, utilizando el recorrido del tren de las nubes. Otra forma
de analizar el sistema de transporte es de manera multimodal. Justamente cuando hacemos mención al concepto de multimodal, hacemos referencia a la combinación de más de dos modos o medios de transporte diferentes. Cada uno de estos sistemas de transportes van a caracterizar también a los destinos turísticos y van a caracterizar, por supuesto, el desarrollo y el crecimiento de cada destino turístico. Y como decíamos inicialmente, también del desarrollo y crecimiento de determinado territorio. Un ejemplo de sistema de transporte de característica multimodal es el que tienen las principales capitales de nuestro país. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, las formas de acceder a la ciudad pueden ser a través de la utilización del transporte aéreo, ya que cuenta con aeropuerto tanto internacional como nacional. Se puede acceder a la ciudad de Buenos Aires a través del puerto, tanto fluvial como marítimo. Se puede acceder a través del transporte ferroviario y, por supuesto, a través del transporte carretero con la utilización del automóvil o de los ómnibus. Con lo cual, entender el sistema de transporte bajo estas formas de modalidades nos permiten ofrecer alternativas de servicios turísticos con la finalidad de lograr la satisfacción de las necesidades del cliente, optimizando tanto la razón costo como tiempo. A mayor cantidad de medios de transporte que permitan o que posibiliten el acceso a determinado lugar, eso enriquece la oferta turística y por ende también favorece, decíamos, el desarrollo turístico. Si bien es necesario tener en cuenta que muchos circuitos turísticos están dentro de determinadas rutas turísticas con un alto impacto natural, con lo cual se debe analizar que el sistema de transporte para determinados destinos, donde esos destinos tengan una capacidad de carga limitada, los medios de transporte para poder acceder sean no limitados, pero sí los adecuados, que eviten principalmente la contaminación y el ingreso masivo hacia esas zonas vulnerables, tanto naturalmente como culturalmente, porque existen comunidades culturales que son altamente frágiles, como es el ejemplo de la modalidad de turismo de tipo comunitario. Dentro del sistema de transporte vamos a necesitar y se va a integrar diferentes aspectos. Dentro de ellos encontramos a las redes de transportes. Las redes de transporte forman parte de las arterias principales que van a permitir la circulación y van a garantizar el traslado. Por lo tanto, al garantizar el traslado, garantizan la integración territorial y, por supuesto, el desarrollo socioeconómico tanto de las naciones, o sea, de todo un país, de una provincia y, por supuesto, de una determinada región. Forma parte el transporte entonces de un servicio imprescindible para poder llevar adelante la actividad tanto productiva como la actividad de servicios, ya que no solamente permite el desplazamiento de personas, sino también el transporte permite el desplazamiento de mercadería. De esta manera, concluimos que el sistema de transporte es un conjunto de modalidades, entonces, interrelacionadas, coordinadas, organizadas y jerarquizadas, como mencionábamos al inicio de la presentación, con la finalidad de optimizar el funcionamiento del transporte y logrando el ordenamiento territorial, entendiendo por ello la articulación y coordinación del territorio, debiendo generar un desarrollo territorial más equilibrado. Aquellas zonas que no cuenten con buena infraestructura de apoyo o buena infraestructura para poder acceder a las ciudades, para poder acceder a esa región o para poder acceder a ese destino turístico, va a generar
determinados desequilibrios por sobre otros destinos que sí tienen mayor infraestructura y mayor infraestructura de apoyo, lo que va a favorecer mayor parque móvil y se va a traducir en un mayor desarrollo territorial. Y un desarrollo territorial, por supuesto, más integrado, tanto para una provincia como para un país. Puntualmente, el sistema de transporte analizado desde la relación del transporte y el turismo. Mencionábamos de que el turismo como actividad forma parte del desplazamiento de las personas fuera de su lugar de residencia habitual. Ese desplazamiento fuera de su lugar de residencia habitual implica que el transporte sea una necesidad y una condición para que se realice el turismo. Y no solamente el transporte como el medio de transporte, sino el sistema de transporte, que es lo que estamos analizando hasta el momento, es decir, la integración de los sistemas de transporte y de los elementos del sistema de transporte, tanto infraestructura de apoyo como el parque móvil. El turismo entonces y el transporte son interdependientes. Ustedes van a observar en esta imagen que acompaña, en donde en el cuadro se menciona el desarrollo planificado en conjunto, tanto del transporte como el turismo, genera mayor desarrollo del turismo. Y no solamente mayor desarrollo, sino que genera un desarrollo de tipo sustentable, porque al planificarse el transporte de acuerdo también a las necesidades del turismo de determinado destino turístico, favorece un desarrollo de tipo sustentable que, recordemos, hemos trabajado en unidades anteriores, mencionamos al desarrollo sustentable dentro de las variables tanto económicas, socioculturales y ambientales. Para que se genere ese desarrollo sustentable a través del desarrollo del transporte en determinada región, el transporte debe definir todo un sistema de redes, todo su sistema de acuerdo a las modalidades, intermodal, multimodal o intramodal. Este sistema de transporte se tiene que evaluar si es equilibrado o desequilibrado. A mayor equilibrio va a permitir esta integración de los medios de transportes y va a generar mayor eficiencia y mayor beneficio para los usuarios. Esto se traduce en que el turismo permite integrar, permite definir macroregiones, esas macroregiones que favorecen la integración a través del sistema de transporte, y no hablamos de medios de transporte, sino de sistema de transporte. Esa integración va a permitir el desarrollo de macroregiones. Esas macroregiones van a ser tanto nacionales como internacionales. Las macroregiones, ¿cómo vamos a traducir en corredores, en rutas turísticas, en caminos turísticos, en microrregiones turísticas, en centros turísticos que forman parte de, por ejemplo, las rutas temáticas o las rutas escénicas que tenemos en nuestro país, que caracterizan determinadas regiones turísticas también de nuestro país y que permiten, a través de la integración de los medios de transporte y del sistema del transporte, mayor eficiencia y mayor desarrollo de esos corredores y rutas y circuitos turísticos. Para entender la forma en que estructuramos el desarrollo de la unidad y que estructuramos el sistema de transporte, a continuación analizaremos o profundizaremos en las funciones del transporte y sus elementos. Hemos mencionado ya los modos de transporte, entendiendo que los medios de transporte generalmente son el acuático, aéreo, vial, ferroviario y algunos mecanismos especiales que son, por ejemplo, los denominados ferrocarriles secundarios, que incluyen dentro de los ferrocarriles secundarios todo aquel transporte que generalmente se utiliza para alta montaña, que forma parte de las aerosílias, que forma parte de los teleféricos. Bueno, ese sistema que acompaña
la infraestructura de montaña principalmente o destinos turísticos que tengan zonas de elevaciones también se incluyen dentro de los medios de transporte en conjunto con los anteriormente mencionados. Dentro de los elementos, comentamos, existe la infraestructura de apoyo y las empresas prestadoras de servicios que forman parte de lo denominado parque móvil. Las funciones del transporte se van a concretar de acuerdo al sistema de transporte, a las redes, a los centros de distribución y a las políticas de integración territorial que se concreten a través de los sistemas de transporte de acuerdo a su característica intra, inter o multimodal. Comenzamos con las funciones del transporte. Vamos a encontrar que existen muchas funciones del transporte, entre ellas mencionábamos el crecimiento económico y social, ya que el transporte, cuanto mayor eficiencia tenga el sistema de transporte, va a generar mayor crecimiento económico y social para una región. El transporte es necesario para la producción, para el comercio y para la competitividad de un territorio. Un territorio tendrá mayor competencia cuanto mayor sistema de transporte integrado tenga. No es lo mismo un territorio nacional que cuente con puertos, con aeropuertos, con una buena estructura de carretera vial tanto nacional como provincial, que otra región que tenga menor desarrollo de esto. Por lo tanto, va a tener menor competitividad regional. El sistema de transporte cumple un rol fundamental para el desarrollo entonces socioeconómico general y en particular de cualquiera de las actividades productivas, recordemos, no exclusivamente de la actividad turística. Los elementos que vamos a encontrar dentro del sistema de transporte, vamos a encontrar a la infraestructura de apoyo y a las empresas prestadoras de servicios que conocemos bajo el nombre del parque móvil. La infraestructura forma parte de la vía de desplazamiento, es decir, la vía de desplazamiento va a estar integrada por distintas vías. Vamos a tener vías aéreas, vamos a tener vías marítimas, vías fluviales, que esto forman parte de las rutas aéreas, rutas marítimas, rutas fluviales. Vamos a tener las vías de desplazamiento que van a ser, por ejemplo, las rutas nacionales y las rutas provinciales. Dentro de esa infraestructura vamos a encontrarnos con rutas nacionales que van a estar consolidadas, que van a estar asfaltadas, vamos a encontrar vías, autovías, autopistas, y de la misma manera para las vías relacionadas con tanto el área provincial como regional. Luego encontramos la infraestructura de apoyo. La infraestructura de apoyo permite la utilización de varios servicios que van a permitir la combinación de estas dos modalidades o más, desde lo que mencionamos, el transporte intra y multimodal. Dentro de la infraestructura de apoyo vamos a encontrar toda aquella infraestructura que forma parte o acompaña o colabora a las vías de desplazamiento. ¿Cuáles son esas infraestructuras de apoyo que encontramos con mayor frecuencia? Encontramos, por ejemplo, a los puentes, a los túneles, todo lo que forma parte de la señalización tanto preventiva como la señalización turística, como no solamente la señalización, sino también los puntos neurálgicos de atención a los pasajeros, también forma parte de la infraestructura de apoyo, y hacemos mención a las terminales, a los puertos, a los aeropuertos, a las estaciones férreas. Entonces la infraestructura de apoyo permite justamente colaborar con las vías de desplazamiento del parque móvil. Y en tercer lugar mencionamos a las empresas prestadoras de servicios, que va a ser el conjunto de empresas de cada modalidad. Es decir, cada una de las modalidades hacemos referencia al transporte aéreo, transporte ferroviario, transporte marítimo,
Cada uno de esos medios de transporte tiene un conjunto de empresas. Por ejemplo, el transporte acuático cuenta con el sector fluvial, marítimo y lacustre. Por lo tanto, va a estar integrado por un conjunto de empresas que van desde los cruceros hasta las lanchas, hasta los eventos como por ejemplo de kayak, todo lo que forma parte de parque móvil. En el caso de la modalidad o del medio de transporte carretero, ¿cuáles van a ser el conjunto de empresas o el parque móvil? Van a ser, por ejemplo, los ómnibus, van a ser los autos de alquiler, van a ser, por supuesto, los autos particulares, van a ser los remises, los taxis. A eso vamos a denominar parque móvil, es decir, a cada uno de los elementos del sistema de transporte que se desplazan por las vías mencionadas en la infraestructura. Entonces, de esta manera podemos dar cuenta o entender sobre la complejidad del sistema de transporte. Hablar de sistema de transporte y entender al sistema de transporte como parte integrante, pero además condicionante del desarrollo de los circuitos turísticos, es fundamental porque no se limita a conocer a los medios de transporte con los que cuenta determinado destino o determinada región, sino que va más allá. Se necesita conocer con qué medios de transporte. Es lo que mencionamos en el parque móvil. Para poder llegar a este destino, ¿qué medios de transporte se utilizan? Y se puede llegar en colectivo, se puede llegar en auto, se puede llegar en avión, se puede llegar en tren. ¿De qué manera podemos acceder al destino? Eso forma parte del parque móvil. ¿Cuáles son las empresas prestadoras de ese servicio? Pero es una parte del sistema de transporte. Después encontramos la infraestructura, que es sumamente necesaria, que las vías de desplazamiento, las vías de acceso al destino turístico, las vías de acceso por las que se conforman y se diagraman los circuitos turísticos, estén en condiciones. Y cuando decimos que estén en condiciones, no hablamos exclusivamente que estén asfaltadas. Mencionamos de que estén, que sean caminos consolidados, si son caminos de ripio, si son caminos de tierra, si hay alguna recomendación, por ejemplo, que en determinada época, cuando hay mucha lluvia o peligro de desmoronamiento, como en la zona de alta montaña, que no se pueda transitar. ¿Cuáles son las características de las vías por las que el turista va a acceder al destino y va a disfrutar de los circuitos turísticos? ¿Tenemos buena infraestructura en determinado destino o nuestra infraestructura necesita mayor desarrollo? Y por supuesto la infraestructura de apoyo. Es sumamente necesario que todos los medios de transporte por los que se desplazan en un determinado circuito turístico cuente con lo anteriormente mencionado. Tanto puentes, túneles que estén en condición, que la señalización, esto que mencionábamos, zona de riesgo en época de lluvia, señalización sobre tanto turísticamente como preventiva, que brinde información sobre los determinados atractivos. Todo eso forma parte de la infraestructura de apoyo, fundamental para poder disfrutar el circuito turístico, pero primero para poder diagramar el circuito turístico. Y dentro de esa infraestructura de apoyo vamos a necesitar el soporte de lo que mencionábamos, de todos aquellos denominados puntos neurálgicos, porque justamente convergen todos los servicios para la atención del pasajero. Si bien las terminales, los puertos, los aeropuertos y las estaciones férreas no solamente atienden a los pasajeros, sino también se encargan del transporte de mercadería, puntualmente hacemos mención al área de atención al pasajero, que es lo que está estrechamente relacionada con la prestación de los servicios turísticos. Entonces, de esta manera podemos dar cuenta y concluir sobre la complejidad del sistema turístico y de la importancia del sistema turístico a la hora de diagramar e integrar un circuito turístico determinado. Que claramente cada circuito turístico, que
contemos en nuestra región o en determinadas regiones del país van a ser diferentes dependiendo de las características geográficas que cuente cada una de esas regiones. Los trenes turísticos forman parte de los sistemas turísticos relacionados a los medios de transportes. Los trenes turísticos, y puntualmente hacemos mención al transporte férreo, pero dentro del transporte férreo los trenes turísticos. En Argentina muchos de los tramos de las vías férreas históricamente conocidas se encuentran actualmente en desusos y muchos de esos tramos han sido recuperados, justamente tramos puntuales que tengan un alto valor escénico o tengan un valor histórico, y permitieron reconvertirlos como trenes turísticos. Esto permite, por supuesto, primeramente permite diferenciar la oferta turística de determinado lugar. Pero por otro lado, los trenes turísticos permiten diversificar la oferta turística de determinado destino. Entonces, un circuito turístico, una vez que se diagrame y que se incluya los trenes turísticos, ese circuito turístico está generando un valor agregado a través de la diversificación y la inclusión de determinados trenes turísticos. Los trenes turísticos tienen numerosos recorridos. Esto que mencionábamos, muchos estaban desactivados, han sido recuperados y puestos al servicio de la actividad turística, y generalmente vamos a considerar trenes turísticos todos aquellos que tengan valor histórico, que tengan un valor paisajístico por su naturaleza, aquellos que tengan alguna característica en relación a su historia, a la maquinaria, como es por ejemplo el caso de determinada característica sobre las locomotoras y sobre su obra de ingeniería, como es el caso del tren de las nubes con esta obra que es el viaducto de la Polvadilla. Los trenes turísticos se encuentran entonces con fines turísticos en distintas provincias de nuestro país. Los trenes turísticos, por supuesto, que existen en el mundo. Europa es uno de los continentes que utiliza mucho los trenes, tanto que son utilizados de manera regular, pero son también susceptibles al uso turístico. Existen muchos, como por ejemplo el Transiberiano, el Orient Express, y después existen trenes turísticos que se utilizan como para poder visitar y interactuar y justamente integrar regiones que incluyen determinados países. Dentro de estos trenes que tienen determinados fines turísticos, en Argentina encontramos distintos tramos. Como anteriormente mencionaba, una obra de ingeniería es el viaducto de la Polvorilla, y dentro de él podemos encontrar al tren de las nubes. Después encontramos otros que cumplen funciones urbanas, que son por ejemplo el tren de las sierras, que además del transporte de manera regular se utiliza con una finalidad de tipo turística. De esta manera, los trenes turísticos permiten una experiencia de viaje totalmente diferente, porque los turistas pueden recorrer determinado espacio natural, espacio geográfico natural, pero además un guía, un coordinador, narra la historia que atraviesa ese tren turístico y que atraviesa todos esos aspectos culturales y tradicionales, lo cual genera una puesta en valor para esa región y para ese circuito turístico superior a otros. Los trenes turísticos recorren montañas, mesetas, bosques, selvas, ríos. Existen en todo el territorio argentino trenes turísticos, y más allá de los atractivos que existen, el tren se vuelve un atractivo en sí mismo. Por eso cada vez se prioriza la comodidad y el buen servicio a bordo. Como ejercicio, ustedes podrían investigar determinados trenes turísticos a nivel mundial y van a observar que existen trenes turísticos a nivel mundial que tienen muchísimo lujo en cada uno de los vagones.
en su vagón comedor, en el vagón dedicado para el alojamiento, en los vagones para, por ejemplo, lectura. O sea, existe una gran variedad de servicios que se incluyen dentro de los trenes turísticos. Algunos de los trenes turísticos que podemos mencionar de Argentina: el tren denominado La Trochita, el viejo expreso patagónico que se encuentra en Chubut, el tren del fin del mundo que se encuentra en Tierra del Fuego, también atravesado por una historia muy interesante relacionada con la cárcel del fin del mundo, el tren ecológico de la selva que se encuentra en el Parque Nacional Iguazú, las cataratas del Iguazú, el tren de la costa en Buenos Aires también, que integra y complementa y se diferencia y diversifica la oferta turística del Parque de la Costa, el tren de las nubes en Salta, que también se utiliza parte para tramos regulares y parte para tramos relacionados con la actividad turística en Salta, el tren histórico a vapor en Río Negro y otros trenes turísticos que se encuentran en Argentina que actualmente no están funcionando, sino que se encuentran en estado de reacondicionamiento de esos tramos para ponerlos en valor y lanzar nuevas ofertas turísticas que favorezcan la integración de esos circuitos turísticos que mencionábamos anteriormente. El transporte carretero vial forma parte de otro medio de transporte, así como mencionábamos el transporte ferroviario y puntualizábamos en los trenes turísticos. El transporte carretero forma parte del medio más utilizado por las corrientes turísticas. El desplazamiento a nivel mundial por excelencia es a través del transporte carretero y puntualmente en Argentina. Existe un parque móvil que caracteriza el transporte carretero que va, decíamos, desde los ómnibus, los autos de alquiler, los autos particulares, las combis, los remises. La clasificación de las empresas de transporte en general vamos a encontrar de dos tipos: de línea regular o las denominadas discrecional, pero mayormente conocida como líneas charters. Aquellas líneas que vamos a denominar como líneas regulares son aquellas que tienen itinerario, calendario y horario preestablecido. Es decir, una línea regular tiene días, horarios e itinerario preestablecido, con lo cual la línea regular sale siempre independientemente de la cantidad de pasajeros que contraten. Ejemplos de líneas regular tendrán todos ustedes en cada una de sus ciudades o de sus regiones, que son aquellas líneas, las de empresas de colectivos, que salen de la terminal todos los días en determinado horario. Entonces, por ejemplo, esos hacen desde su destino hasta Buenos Aires todos los días a las 20 horas. Eso hablamos de línea regular. Tienen días, tienen itinerarios, tienen horarios preestablecidos independientemente de la cantidad de pasajeros que contratan el servicio. Con lo cual, muchas veces cuando uno viaja en ómnibus, la capacidad del ómnibus es de 50 pasajeros y podemos observar que muchas veces viajan 20, 30 pasajeros, o sea, no hay una ocupación completa. Por otro lado, encontramos las empresas denominadas de línea charters o comúnmente conocidas como empresas charters. Las empresas charters se menciona que no está sujeto a un itinerario, calendario ni horario preestablecido, sino que el itinerario, el horario y el recorrido se va a establecer en función a quienes contratan el servicio. Con lo cual, las empresas charters son aquellas que generalmente se utilizan para los grupos organizados y los grupos turísticos. Cuando una empresa de viajes organiza un producto o paquete turístico para determinado circuito turístico, lo que establece es la fecha de salida, la cantidad de noches, el itinerario que va a realizar, el horario de salida y el horario de llegada. Pero ese itinerario se realiza en función al grupo que está contratando el servicio. Y generalmente las empresas charters, para que puedan cumplir con sus servicios, tienen que cumplir con un mínimo de pasajeros. Por eso muchas veces en los paquetes o productos turísticos ustedes van a encontrar que en las condiciones generales de los contratos de viajes que analizábamos en la unidad número 1
se menciona una cantidad mínima de pasajeros. Y esa cantidad mínima es la que establece o asegura que, por ejemplo, si el colectivo tiene 40 butacas, el mínimo de pasajeros pagos y contratados para que esa excursión pueda salir es de, por ejemplo, 30 pasajeros, ¿sí? Entonces, las empresas charters son las que generalmente, en el rol ustedes de agentes de viajes o de operadores de servicios, contratan un transporte, por ejemplo una combi, no solamente minibús o ómnibus, existen charters, se chartean cruceros, se chartean lanchas, se chartean aviones, se chartean trenes turísticos, y esos charters son con una motivación y con una finalidad puntual. Entonces se alquila para determinado grupo bajo determinadas exigencias. ¿Cuáles son esas exigencias? Con un horario determinado, con un itinerario y una fecha de salida y fecha de llegada que establece el grupo que lo contrata y no la empresa. Esa es la diferencia entre empresas de línea regular y empresas de línea charters. Si la pregunta es, ¿existen empresas regulares y empresas charters solamente para el transporte carretero? La respuesta es no. Existen empresas de línea regular y empresas de líneas charters, tanto para el transporte ferroviario como para el transporte acuático y por supuesto para el transporte férreo y carretero. Dentro del transporte carretero vial encontramos los coches de alquiler relacionados con el alquiler de auto, lo denominado rent a car. Son agencias de alquiler de automóviles, empresas privadas mercantiles que prestan este servicio, puede ser con o sin chofer. Hay distintas variedades a la hora de alquilar. Muchos establecen una tarifa fija, otros es de acuerdo a los días y algunos es de acuerdo a los kilómetros recorridos. Cuando un turista alquila un coche, generalmente puede utilizar desde un determinado punto y reintegrar ese vehículo en otro punto. Entonces, si un turista extranjero llega a la Argentina utilizando el transporte aéreo, una vez que llega a Ezeiza, puede contratar un auto de alquiler y sale de Buenos Aires y, por ejemplo, se va a visitar Salta o las Cataratas, bueno, lo que sea, algún destino turístico, y una vez que llega a ese destino turístico, por ejemplo a Salta, puede dejar el auto en Salta, siempre y cuando haya un representante de la misma empresa de alquiler. Entonces, muchas veces se conoce y se combina este servicio con otros medios de transporte que son los denominados fly and drive, es decir, vuelo y manejo, que sería este ejemplo que les mencionaba. Un extranjero llega utilizando el transporte aéreo y luego utiliza para desplazarse dentro del país el alquiler o el coche de alquiler. Por supuesto que de la misma manera, cualquier persona dentro del territorio nacional puede salir desde su provincia, viajar hacia otra provincia utilizando el avión. Por ejemplo, que ustedes viajen a Ushuaia y Calafate, o que ustedes viajen a Bariloche o a cualquier destino de la Patagonia, como por ejemplo, y una vez que llegan al destino contratan un auto de alquiler para poder disfrutar y conocer la mayor cantidad de atractivos turísticos. Siempre el coche de alquiler y el transporte carretero en general permite mayor autonomía. Es uno de los medios de transporte que permite mayor autonomía y por lo tanto es uno de los mayormente elegidos por los turistas a la hora de realizar circuitos turísticos. El transporte carretero también necesita de instituciones de apoyo. Aquí solamente mencionaremos al ACA, que fue al Automóvil Club Argentino, que fue fundado en el año 1904 para favorecer justamente el autoturismo y el desplazamiento de turistas a través de las redes viales. Y dentro de esas asociaciones lo que brindan es asistencia y reparación tanto del automóvil como para determinados servicios para las personas que contratan, es decir, para los socios y los turistas. Las terminales de ómnibus que habíamos mencionado son importantes dentro del transporte carretero porque forma parte de la infraestructura de apoyo. Esta infraestructura de apoyo es necesaria para
la atención y la permanencia de todos aquellos pasajeros que se encuentren en tránsito. Y el sistema de señalización que habíamos mencionado también forma parte de la infraestructura de apoyo y se encuentra integrado en el transporte carretero vial, y encontramos sistemas que pueden ser de señalización aérea, vertical o de manera horizontal, y señalización de prevención, de reglamentación y las de información. Generalmente las de información son aquellas que tienen que ver con información turística, cuando hay una estación de servicio, cuando hay un hotel, donde hay un museo. Las de reglamentación son aquellas prohibitivas, aquellas que no permiten, por ejemplo, establecen un límite de velocidad, una zona que no se puede estacionar. Y las de prevención, bueno, son justamente aquellas que resguardan el tránsito carretero vial a través de la señalización. La red de carreteras y autopistas, que forma parte de la infraestructura como ese elemento del transporte carretero vial, va a depender en Argentina su calidad y densidad de acuerdo a las características geográficas de nuestro país. Por lo tanto, la red vial troncal nacional, que comunica tanto provincias como ciudades y permite vincular zonas de producción y de consumo, va a ser diferente en la zona pampeana, cuyana, Mesopotamia, la zona del NOA y la Patagonia, ¿sí? Justamente dependiendo de las características geográficas de cada región. Lo que sí es importante recordar es que la red de carreteras y autopistas permiten y potencian conectar los núcleos emisores con los núcleos receptores de turismo, con lo cual las redes de carreteras y autopistas favorecen la elaboración de los circuitos turísticos. Argentina es un país que posee rutas turísticas con alto valor escénico. Estas rutas que tienen alto interés turístico son traducidas bajo el nombre de rutas turísticas temáticas, que recordemos habíamos trabajado en la unidad número 2, donde hacíamos mención de que las rutas turísticas tienen una finalidad de promocionar determinada región, de unir determinados atractivos y de favorecer el crecimiento y desarrollo sustentable de un área. Y algunos de los ejemplos de rutas de interés escénico en Argentina podemos mencionar la ruta de los dinosaurios, rutas gastronómicas. Es decir, hay distintas rutas temáticas, y dentro de las rutas gastronómicas podemos mencionar la ruta del olivo, del vino, de la yerba mate, de los chacinados, de las empanadas. Con lo cual, para la diagramación de las rutas turísticas y el éxito de las rutas turísticas, estas rutas turísticas deben ser construidas con las dimensiones necesarias para brindar seguridad y también brindar servicios auxiliares. Estos servicios auxiliares se recomiendan que sean, dentro de lo posible, cada 100 kilómetros, es decir, que cada 100 kilómetros el conductor, el turista, tenga un alto donde generalmente encontramos alguna estación de servicio, algún parador, donde contamos con sanitarios, con restaurantes, con reparación también claramente para el parque móvil, y en algunos casos también con zonas de alojamiento, parques, miradores, lo cual favorece la puesta en valor del circuito turístico que se está recorriendo. Otro de los medios de transporte que integra el sistema de transporte es el transporte aéreo. Si bien todas las modalidades de transporte han tenido importancia para el desarrollo de la actividad turística, el transporte aéreo marcó un incremento en el desarrollo del turismo internacional. A partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando del año 1945, finaliza la Segunda Guerra Mundial y todas aquellas aeronaves que estaban afectadas a la utilización para los conflictos bélicos quedan en desuso, con lo cual comienza una etapa, un periodo en el cual esas aeronaves son reacondicionadas para el transporte aéreo comercial. Por lo tanto, a partir entre la década de 1950 y 1960, este desarrollo del transporte aéreo comercial facilitó el intercambio de turistas entre continentes, lo que generó
el desarrollo masivo del turismo internacional. Por lo tanto, la colaboración del medio de transporte aéreo favoreció que a partir de la década del 60 se mencione el crecimiento del turismo de masa. Generalmente ese turismo de masa estaba por ahí más relacionado con la modalidad de turismo sol y playa, pero básicamente, y lo que nos importa más, es que ese medio de transporte favoreció el crecimiento y el boom turístico que caracterizó a la década del 60. De hecho, el transporte aéreo en líneas generales permite dinamizar cualquier región que cuente con aeropuertos, y el transporte aéreo sí comprende organizaciones más complejas quizás que otros medios de transportes por las instalaciones aeroportuarias y las fabricaciones complejas de todo su sistema. Debido a la complejidad del sistema aéreo, existen organismos internacionales que permiten la reglamentación y que favorecen determinadas normas para el transporte aéreo en el mundo. Estas organizaciones nacen, si ustedes se fijan en la fecha, 1947, la Organización de la Aviación Civil Internacional, mayormente conocida como OASI, y en el año 1945 la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, mayormente conocida como IATA, nacen, fíjense, en las fechas que coinciden con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y esto que mencionábamos de la reutilización y reacondicionamiento de las aeronaves que se utilizaban con fines bélicos a acondicionarlas para el transporte aéreo comercial. Este boom en el transporte aéreo a partir de la Segunda Guerra Mundial hace necesario la implementación de estos organismos, que en líneas generales la OASI se encarga de actividades de normalización, facilitación y labor jurídica. La OASI establece diferentes libertades aéreas. Esas libertades aéreas muchas veces tienen que ver con, por ejemplo, si una aeronave puede aterrizar en determinado destino, pero solamente para abastecimiento de combustible, o si puede aterrizar en determinado destino para descenso de pasajeros, o solamente para ascenso, o para descenso y ascenso de pasajeros. ¿Sí? Esas son determinadas normalizaciones que tienen que ver con las libertades de aire que establece la OASI y que por supuesto permite reglamentar la complejidad que requiere el transporte aéreo. La IATA, dentro de los principales objetivos, tiene la de promover la seguridad, fomentar el transporte aéreo, estudiar y analizar e investigar problemas relacionados a él. Siempre trabaja en la colaboración entre empresas y colabora siempre con otras organizaciones afines, porque existen muchas organizaciones más relacionadas al transporte aéreo comercial a nivel mundial. Estas dos son las más importantes, y por supuesto colabora con la OASI. Dentro de lo que mencionamos como la infraestructura de apoyo para el transporte aéreo, mencionamos los aeropuertos. Los aeropuertos son aeródromos públicos generalmente, que incluyen todas las edificaciones, instalaciones y equipos para el intercambio de mercaderías y de personas dentro y fuera de él. Y por supuesto que tiene una estructura compleja porque el transporte aéreo así lo requiere, en donde debe satisfacer tanto intereses de viajeros, de las compañías aéreas, del personal de sanidad, de migraciones, policía y del público en general. Por lo tanto, son verdaderos puntos neurálgicos, como mencionábamos hoy, para la atención y permanencia y circulación de pasajeros. Vamos a encontrar aeropuertos que son nacionales o también denominados de cabotaje, es decir, aeropuertos que se encuentran dentro del país y que favorecen el intercambio entre determinadas provincias, con lo que denominamos vuelos domésticos. Y después encontramos los aeropuertos que son internacionales, que son aquellos que favorecen tanto los vuelos internacionales como los denominados vuelos regionales. Los vuelos internacionales son todos aquellos vuelos que parten desde los aeropuertos internacionales con destinos a otros países que no son los limítrofes de un país.
Y los vuelos regionales son todos aquellos vuelos que parten desde los aeropuertos internacionales con destino a países limítrofes. Y recordemos que los aeropuertos de tipo nacional o cabotaje son los que operan y favorecen los vuelos domésticos o denominados también vuelos nacionales. Los aeropuertos también se encargan de articular y trabajar en todo lo que tiene que ver con la normativa de equipajes. Existen artículos que están restringidos, ahí encontramos una lista de algunos de ellos, todo lo que es líquido, corrosivo, gas y por supuesto también lo que el equipaje relacionado al transporte de animales, como también muchas más cantidad de normativas relacionadas, por ejemplo, con el equipaje para el transporte de elementos de seguridad, para equipaje relacionado con artículos para realizar turismo aventura. Bueno, hay una serie de requisitos. Es muy amplio el tema del equipaje y es importante conocer porque a la hora de que el turista se desplace tiene que conocer cuáles son los artículos que están permitidos, cuáles no, y en caso de que exista un artículo que tenga alguna restricción y tenga que abonar una adicional, también conocer cuáles son esas restricciones. El transporte aéreo tiene de distintas clases. Las más conocidas son primera clase, la clase de negocios o también denominada business class y la clase turista, que es la mayormente utilizada y la mayormente económica. La clase turista, la clase de negocio o la primera clase va a definir también tarifas aéreas distintas. El transporte aéreo tiene distintas tarifas y estas tarifas que paga cada uno de los pasajeros no va a depender solamente del tipo de clase, sino va a depender de la edad del pasajero, es decir, si es child, si es infoa, o si es adulto, es decir, si la persona tiene menor de 12 años, si la persona es mayor de 12 años o si la persona es menor que va de 0 a 2 o de 0 a 3 años. Y por supuesto también va a depender de los tramos y la distancia de la ruta aérea a recorrer. Luego encontramos el transporte acuático. El transporte acuático forma parte del último medio de transporte que vamos a analizar y puntualmente trabajamos tanto la parte marítima, fluvial como lacustre, que es el que integra el transporte acuático. Trabajamos todo lo que está relacionado con la actividad turística. Por lo tanto, el transporte lacustre se realiza, por ejemplo, en el lago Nahuel Huapi, se realiza en la laguna de los Esteros de Iberá y en muchos destinos turísticos más del país. Desde el punto de vista fluvial encontramos embarcaciones deportivas y de recreo para paseos en lancha, para pesca en los diferentes ríos de nuestro país. Y desde el punto de vista marítimo vamos a puntualizar en los denominados cruceros, entendiendo a los cruceros como naves o buques que ofrecen todas las facilidades, son verdaderos hoteles flotantes. Brindan servicios que van desde el alojamiento, comida y entretenimiento y es un lugar de recreo flotante donde convergen una serie de servicios a un precio global. Los cruceros necesitan del soporte de los puertos entendiendo como esa infraestructura de apoyo, así como habíamos mencionado a las terminales, a las estaciones férreas y a los aeropuertos. Entonces los puertos son espacios delimitados estratégicamente situados en costas marítimas, fluviales o lacustres, por lo que anteriormente mencionábamos de las formas en que se da el transporte acuático y cuentan con la infraestructura, instalación y personal adecuado para realizar todas las operaciones que requiere el transporte acuático. El producto crucero en sí es un producto turístico, está compuesto por una serie de aspectos que van a garantizar esta experiencia, ¿sí? Muchos de los cruceros tienen experiencias, esas experiencias pueden ser gastronómicas, pueden ser experiencias relacionadas con el arte, pueden ser experiencias relacionadas, por ejemplo, con determinada actividad o incluso hay cruceros temáticos relacionados con quinceañeras. Bueno, hay una serie de particularidades que ofrecen los cruceros. Y además de tematizar, el crucero va a ofrecer una serie de servicios que generalmente incluye el transporte por aire y por mar. Esto se da generalmente
cuando tenemos cruceros que salen desde el puerto del Mediterráneo, por ejemplo, y los pasajeros están en Argentina. Entonces lo que hacen los cruceros, incorporan al paquete de navegación el transporte aéreo desde el país de origen del pasajero hasta el punto de partida de ese crucero. En el caso de también es el caso de los cruceros que salgan, por ejemplo, desde destinos o puertos de Brasil, de Centroamérica, etc. Los cruceros cuentan principalmente con alojamiento en diferentes tipos de cabinas. Generalmente encontramos cabinas internas, externas con balcón. Eso va a depender de una tarifa diferente. Además del alojamiento, incluye todas las comidas. Hay algunos cruceros que incluyen las bebidas y otros que las bebidas están con un costo adicional. Un servicio personalizado, que generalmente ese servicio personalizado está dado en el idioma de cada pasajero. Como en los cruceros convergen pasajeros de distintas nacionalidades, hay servicio especializado tanto en idioma inglés, en portugués, por supuesto en español, en chino. Bueno, hay distintas de acuerdo al tipo de itinerario que recorre cada uno de los cruceros. Ofrece determinados entretenimientos que van desde actividades en la pileta hasta discotecas, excursiones en los puertos de escala. O sea, una vez que el crucero llega a determinado puerto, los pasajeros pueden descender en lanchas y tomar excursiones, y otros relacionados con gimnasios, salas de juegos, discotecas, cines, teatros, casinos, solarium, bibliotecas, centros de compra, los famosos denominados duty free shop. Aquí podemos apreciar algunas imágenes. En la del centro vemos imágenes relacionadas a la área de piletas, vemos una zona relacionada a comedor. Generalmente los cruceros tienen más de una opción de comedor. También encontramos el área de recreación, donde vemos una zona de teatro, donde se realizan determinados shows. Vemos una imagen de la vista desde afuera de un crucero. Los cruceros tienen diferentes puentes, se denominan a cada uno de los pisos, y hacia el otro margen de la pantalla van a encontrar el ejemplo de una habitación interna, que las habitaciones internas no tienen ventanas ni ojo de buey, sino que generalmente tienen algún espejo que genera mayor amplitud, y son las cabinas internas siempre las más económicas. Y después encontramos las cabinas externas, como la que está en el margen inferior, que pueden ser tanto externas con balcón como externas con ventana o con ojo de buey. Las tarifas en los cruceros van a depender del tipo de servicio adicional que se contrate, pero principalmente al tipo de cabina. Con lo cual, una persona que contrate una cabina interna o una cabina externa va a tener el derecho a utilizar todos los servicios del crucero, independientemente del tipo de cabina en la que se aloje, ¿sí? O sea, con lo cual la tarifa del crucero solamente va a estar relacionada al tipo de cabina. Y por supuesto les mencionaba servicios adicionales que tienen relación con, por ejemplo, contratar algún pack de entretenimiento para chicos, algún pack de bebidas alcohólicas, algún pack relacionado con excursiones. Entonces, para finalizar con esta unidad y dar cuenta de la complejidad y de la importancia del sistema de transporte para la diagramación de los circuitos turísticos, inicialmente la actividad turística se realiza en un entorno no habitual, por lo tanto se necesita del desplazamiento, se necesita del sistema de transporte. El transporte es un factor determinante a la hora de diagramar el producto o el paquete turístico y de integrar las regiones turísticas que se encuentran dentro de los circuitos turísticos. Con este material concluimos la unidad número 3. Muchas gracias.